Ahora sí, hace rato no nos escuchábamos, ya aquí el super equipo de Casa Gallina ya solucionó el tema. Bueno, pues es viernes y ya ni sé qué fecha es, 23 de octubre, ya se nos está ahora sí apagando la luz del año 2020. Bueno, seguimos en otoño, ya llevamos exactamente un mes desde que inició, nos quedan 2 meses y luego entraremos al invierno, entonces ya van a venir los fríos. Estamos en la Ciudad de México, siempre decimos que no hay invierno, en las noches sí se siente a veces, ¿no? A veces más que otras. Ese descenso en la temperatura va provocando pues, que las plantas crezcan de una manera distinta, aunado a la reducción de las horas de luz de sol todos los días. Entonces, bueno, esos factores nos ayudan a saber o a elegir qué tipo de plantas podemos crecer durante el invierno, ¿no? Y ya hemos hablado que sobre todo lo que son verduras de hoja, ¿no? Frutos va a ser difícil que obtengamos. Recordemos que los frutos no son nada más los que dan los árboles, sino todo aquel vegetal comestible en términos de la alimentación, ¿no? Hablando de verduras, frutas y verduras, no nos estamos refiriendo al mundo vegetal en su totalidad, sino al mundo vegetal comestible. Los frutos todos tienen semillas adentro y eso es algo que también mencionamos continuamente porque todo lo que consumamos como alimento que tiene semillas por dentro se considera fruta. Esto quiere decir que el jitomate es una fruta, el pepino es una fruta, la calabaza es una fruta, obviamente el aguacate, ¿no? el mango, hasta el tamarindo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta época los frutos no se van a dar muy bien, que digamos. Puede haber ciertas excepciones, obviamente. Hay quienes hemos logrado pasar el invierno y en climas medio fríos dentro de la zona conurbada, que se han logrado pasar el invierno, la planta resistir el invierno y luego en primavera comienza de nuevo una mejor producción. Entonces nunca está de más intentarlo si tenemos el tiempo, la paciencia y el espacio, pero lo fundamental es que sí recibamos algunas horas de sol. Justo ahorita platicando con Rodrigo, que ya tiene varios jitomatitos ahí, bueno, plantas de jitomate, en un lugar que tiene sol y todo, pues la planta va bien. Aquí en Casa Gallina ya estamos perdiendo el sol bastante en el huerto. En la parte de arriba una planta de jitomate, pera amarillo, que ya dábamos por perdida, ahorita otra vez reverdeció. Los calores diurnos nos ayudan a que esto suceda, a que las plantas sigan produciendo. Y el frío nocturno pues ya inhibe un poco pues, todo el proceso de ahí de maduración de la planta y puede llegar incluso, por ejemplo, en el caso de los jitomates, a causar unas rajaduras. Probablemente es algo que les esté pasando a los que tienen jitomate en esta época todavía en la planta, en el fruto. El cambio brusco de temperatura, que obviamente no estamos hablando de un cambio inmediato, sino del intenso calor que sufrimos en el día, que todos experimentamos durante esta época en la Ciudad de México, en donde te quitas la chamarra y te quema el sol, ¿no? Y bueno, más bien te pones la chamarra, te pones al sol, te da calor y con o sin chamarra el sol es muy intenso. Pero luego por la noche el descenso de la temperatura es considerable, ¿no? Podríamos llegar a, no sé, a 28 grados de pronto, se llega a dar el caso en otoño e invierno, pero vamos a decir unos 24, pero que el sol, los rayos del sol son muy fuertes y entonces tenemos una incidencia de calor corporal. Lo mismo le pasa a las plantas. Y luego por la noche el descenso en la temperatura. Entonces eso, en el caso del jitomate, puede provocar estas rajaduras, ¿no? Como que se quiebra la piel, se abre como si hubiéramos hecho una incisión con un cúter o con un cuchillo y se abre el fruto, ¿no? Entonces, bueno, eso se debe al cambio de temperatura. Si tienen el tiempo y los insumos,
podrían poner alrededor de su planta, dependiendo del tamaño de la planta, unos 4 postes, unas estacas, y luego en la noche cubrirlo con algún tipo de plástico o tela, y eso les podría ayudar. Justo ahorita hablábamos de eso, porque Rodrigo comentó lo de sus plantas. Y bueno, aquí en la mesa tenemos, tenemos ya algunas de las bandejas que se sembraron las semillas en las transmisiones pasadas. Y unas estuvieron al resguardo de Rodrigo, otras estuvieron al resguardo de Camilo y otras al resguardo de Jackie, que es una vecina aquí muy cercana y que hizo un muy buen cuidado de las plantas. Y justo aquí tenemos un buen ejemplo de la luz en las plantas, ¿no? Hay un término en las plantas, bueno, 2 términos que se refieren a la dirección del crecimiento de las plantas. Uno de esos términos que puede llegar a sonar muy técnico es geotropismo y el otro es fototropismo, ¿no? Geo, tierra, foto, luz, y tropismo quiere decir crecer hacia, ¿no? Entonces, básicamente es las 2 partes de las plantas. Una de ellas crece hacia abajo y en total oscuridad, eso es el geotropismo, y luego el fototropismo, que es toda la parte superior de la planta que va a comenzar a crecer hacia la luz, ¿no? Entonces aquí hay un claro ejemplo, por ejemplo, en estas 2 bandejas, que son las más visibles, en donde Jackie, ahorita que nos trajo las bandejas, porque las tuvo ya creo que 2 semanas en su casa, están inclinadas hacia esta dirección, ¿no? O sea, pareciera que está el equipo de efectos especiales con los ventiladores haciendo que estas estén inclinándose hacia algún lado. Y esto se debe justo a este fenómeno que les mencionaba hace un momento, al fototropismo. Cuando hay menor cantidad de luz de uno de los lados de nuestras plantas, ellas siempre van a buscar, y no todas, por ejemplo los teléfonos y todas las plantas de interior, no es tan notorio, ¿no? Obviamente también tienen esta cualidad del fototropismo, pero no es tan notorio porque son plantas que se adaptan mejor a condiciones de sombra, de muchísima sombra. Y por ejemplo el cilantro y la arúgula, que son estas 2 bandejas a mi derecha, a su izquierda, son bandejas, plantas que sí es notorio que están haciendo esta inclinación hacia el lugar donde más luz tenemos, ¿no? Y para corregir esto, cuando tenemos estas condiciones de luz, porque probablemente en casa tengamos unas condiciones de luz donde tengamos un ventanal, o tal vez un patio, un balcón, una azotehuela, etcétera, donde haya más luz hacia una dirección, podemos tratar de corregir esto girando nuestra bandeja. Es decir, si mi ventanal está de este lado, lo que puedo hacer es que cada día puedo girar mi charola. En este caso, con esta inclinación que tenemos en esta bandeja, yo la estaría inclinando tal vez todo el día, ¿no? Perdón, girando todo el día para que logre corregir esa inclinación. Y si no lo hago día tras día, voy a provocar esta inclinación y probablemente en el próximo riego el mismo peso del agua haga que las plantas se acuesten sobre la tierra. Entonces, lo ideal sería que todos los días yo la gire un cuarto de vuelta, ¿ok? Y si no voy a estar ahí todo el día, pues a lo mejor me puedo ir un día y ahí las giraría media vuelta, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso es importante saberlo. Ahora, vamos a ver qué pasó con estos brotes que se sembraron el 9 de octubre, ¿ok? Todas estas bandejas se sembraron el 9 de octubre. Tenemos aquí 2 de apio, tenemos una de cilantro, una de arúgula, una de brócoli y una de eneldo, ¿okay? Las que se ven muy densas, con una población muy densa, son para consumo
de brotes, es decir, los vamos a consumir, prácticamente ya están listos estos de arúgula y estos de cilantro podríamos comenzar a consumirlos. A mí el cilantro, como les conté aquel día, me gusta más dejarle unas hojitas, ya unas hojitas verdaderas. Lo primero que aparece en todos los casos son los cotiledones, que son 2 hojas, las primeras 2 hojas que aparecen en la germinación de las semillas, y en todos los casos nos van a ayudar a detectar qué tipo de planta es. Por ejemplo, el cilantro y el apio tienen la particularidad de que sus primeros 2 cotiledones son puntiagudos, delgados, largos, y posterior a ellos van a comenzar a aparecer las primeras hojas verdaderas. Esto quiere decir con la hoja como la conocemos, ¿no? Con la forma ya dentada que tiene el cilantro y el apio, y que esos son los que vamos a obtener, ¿no? Que vamos a saber que las diferencias al comparar los distintos cotiledones, la altura de la planta, etcétera, aún sin haber marcado una bandeja o aún sin saber que sembramos algo en el huerto, podríamos reconocerlo, obviamente con la experiencia previa, ¿no? Entonces, bueno, ambos, el cilantro y el apio, son de una familia que son las umbelíferas o apiáceas, que tienen, la zanahoria es otra de ellas, el eneldo es otro de ellos, y sus cotiledones son muy similares. Son cotiledones, como ya dijimos, delgados, largos, puntiagudos, y eso nos dice que va a ser una planta de la familia de las apiáceas o de las umbelíferas, ¿no? Luego acá tenemos la arúgula, que es una brásica, al igual que este brócoli, que también se sembraron el mismo día. Aquí parece que le cayó una lluvia, ¿no? Que tuvimos un exceso de humedad. Hay micelio por ahí, el micelio es cómo comienza a crecer el hongo, y no se dieron al 100 estas arúgulas, ¿no? Algunas se pudrieron, se puede ver ahí en la bandeja. Esto es debido al exceso de humedad. Está muy bien que tengamos todos estos ejemplos, porque esto nos da una idea de las condiciones que podríamos enfrentar en el caso de cada una de nuestras bandejas. Las brásicas, contrario a los cotiledones, son gorditas y cortas, y tienen una forma de corazón o de D o de B, ¿no? Como B de bueno. Y cuando nosotros veamos ese tipo de cotiledones, vamos a saber que es de esta familia que son las brásicas, como la mostaza, el rábano, la arúgula, el brócoli, la col, la coliflor. Hay infinidad de brásicas que nos comemos, ¿no? La mizuna, el kale, son un chorro. Creo que es la familia más extensa que utilizamos para alimentarnos después de los cereales, ¿no? Bueno, y entonces, estas arúgulas, por ejemplo, ya aquí vamos a ver si logramos ver que ya tenemos una hojita verdadera, ¿no? Tenemos los 2 cotiledones, que son las 2 hojas más gorditas y más grandes, y luego tenemos las hojas ya verdaderas, que es esta, que está aquí, ¿no? Todavía podemos dejarla crecer un poquito más. Los brotes, como también ya hemos dicho, tienen la particularidad de que en los cotiledones hay una concentración alta de nutrientes, de todos los nutrientes que la planta consume, ¿no? Y estos obtuvieron esta alta cantidad de nutrientes cuando se forma la semilla para darle el empuje de vida a nuestra planta, para que de ahí se generen todas las células que van a replicarse para formar tallo, hojas, raíces, etc. Entonces, debido a esa alta concentración, ese alto contenido de nutrientes, se vuelven súper intensos en sabor y muy nutritivos. Voy a aprovechar y me voy a comer este brote de arúgula, y en efecto tiene todo el sabor de la arúgula. Es muy picante, ¿no? Es fuerte, y también este sabor a nuez muy particular de la arúgula también lo tiene bastante presente. En esta otra bandeja donde sembramos brócoli,
Aquí hicimos una siembra que no está destinada para consumo alimenticio, sino para repoblar las camas de cultivo. Entonces estos van bien, estos están erguidos, no están inclinados y tienen muy buen aspecto. Entonces de aquí pues tendremos unas 10, 15 plantas, ¿no? 20 plantas, todavía vienen algunas ahí asomándose. Y luego tenemos acá el cilantro, que también lo voy a probar, ¿no? Están ligeramente largos debido a la falta de luz. Y a ver. Está increíble, está buenísimo. Es uno de los brotes que más les recomiendo. Además de que la semilla es súper accesible en las tiendas estas de los mercados. Es sumamente bueno. Ahorita lo tienen que probar todos los que estamos aquí porque está buenísimo. Y luego, por último, tenemos 2 apios. ¿Okay? Estos 2 apios también podemos ver que hay diferencia a pesar de que se sembraron, no, sí fue el 9 y el 10. Okay. O sea, tienen un día de diferencia, pero eso no es lo que hace la diferencia entre el tamaño, ¿no? Sería casi imperceptible. Más bien la diferencia es otra vez la luz. Estos recibieron menos luz. Son más largos porque recibieron menos luz, ¿no? Suena un poco extraño. Uno pensaría que si reciben más sol estarían más grandes, pero en el caso de la germinación no es así. Cuando se alargan es por falta de luz. Y lo mismo, estos que están abajo están inclinados y estos están más erguidos, ¿ok? Entonces, bueno, pues estamos ya en la demostración de los brotes y el eneldo. Me faltó mostrarles el eneldo, que es esta bandeja, en donde tenemos también eneldo que está destinado para el huerto y no para brote. ¿Okay? Pero también es un brote como el cilantro muy delgado, se asemeja muchísimo a la zanahoria, también la zanahoria germina muy, muy similar a esto, con un tallo muy delgado, muy frágil y unas hojas muy pequeñas y muy delgadas también. Entonces, bueno, creo que con esto voy a quitar nuestras bandejas y les voy a mostrar también ahora una técnica de propagación de plantas que en algunos casos de algunas plantas, en este caso vamos a hablar de la fresa, es algo que sucede también en esta época. Estas fresas las sembramos desde semilla en el primer taller que dimos cuando me invitaron ya a colaborar aquí en el huerto de Casa Gallina. Y las sembramos desde semilla, son unas fresas chiquitinas, muy pequeñas, pero muy fragantes. Y estas fresas se las llevó Karina. Karina Oropesa, una vecina del barrio, y las resguardó bastante bien y de ellas sobrevivieron todas estas. Esta fresa no es la fresa normal. La fresa normal, el fresón, se propaga de una manera distinta, ya sea por semilla, también como esta, o por algo que se conoce como estolones. Los que han visto la fresa, la planta de fresa, sabrán que genera un tallo como otra planta que se llama malamadre, que hace lo mismo, genera un tallo en el cual van creciendo pequeñas plantas que conforme van aumentando su tamaño y su peso, comienzan a inclinar el tallo y luego una vez que encuentran las condiciones para enraizar, que vencen la gravedad y entonces caen en la tierra, van a comenzar a generar raíces y se van a volver plantas independientes. Lo mismo sucede con el fresón, el normal. En este caso tenemos una fresa, que es una fresa silvestre, vamos a decir, o una fresa que no es muy comercial. Y las tomé ahorita del huerto para mostrarles cómo las vamos a dividir. Conforme va creciendo este tipo de fresa, lo que va sucediendo con ella es que va a ir generando distintas plantas que se van a producir a partir de una sola. Es decir, una sola planta de fresa va a comenzar a generar todas estas otras plantas que están alrededor, ¿ok?
Estas otras plantas, lo que tengo que hacer, ¿qué hice? Me llevé esta bandeja con agua al huerto, saqué la planta de fresa, que era algo ya así, ¿no? Y a partir de la planta más antigua, que sería esta, porque tiene una raíz mucho más gruesa y se ve ya como un tronquito, ¿no? Comenzaron a generarse otras plantas. Aquí puedo ver 1, 2, 3, 4, son 5, ¿okay? A partir de una sola planta de fresa. Y sin estolones, sin esto que es la ramificación en donde se produce una nueva planta. Ahora me tengo que deshacer de la raíz sin dañar el tronco en caso de que haya una raíz ya más leñosa, ¿no? Aquí le voy a cortar todo esto y luego voy a separar las matas, si se puede. Aquí es algo que tengo que hacer con mucho cuidado para no dañar el bulbo del cual están saliendo todas las hojas, ¿no? Entonces, aquí voy a hacerlo con los dedos y con las tijeras, con los dedos para hacerlo suavemente y con las tijeras para hacer el corte preciso y no dañar ninguna de ellas. Ok, aquí tengo 1, 2, las voy a meter en agua. Aquí tengo otra bandeja donde voy a ir metiendo las que voy a resembrar. 3, esta va con los dedos, ¿sí? 4, 5, y 6. Esta es la más vieja de todas, ¿ok? Esta es la planta madre de todas las que acabo de dividir. Esta técnica de propagación se llama por división de matas, ¿ok? Son las matas las que estamos dividiendo. Y otra cosa que debemos hacer cuando hacemos esto, que todo el mundo luego lo considera una salvajada, pero es necesario hacerlo, es normal, es más rápido. Todas estas hojas, como ya saqué la planta de la fresa, se van a marchitar y simplemente le van a quitar energía a mi planta. Las voy a podar y solamente voy a dejar el centro, un par de hojas, las más jóvenes que pueda yo ver. Esas son las únicas que voy a dejar. Aunque tenga frutos y floración, esos también me los tengo que cargar, ¿no? Vámonos. Tengo aquí una fresa seca, buenísimo. Esta nos va a servir para semilla. Esta la voy a apartar. Es una fresa ya totalmente deshidratada, que por cierto saben delicioso, pero creo que vale más la pena conservar la semilla que comérsela. Luego acá tengo otro racimito ya deshidratado. Vámonos también. Y luego estas. Ok. Estas otras. Y miren cómo dejé a la pobre fresa, ¿no? Entonces, así la voy a sembrar hasta donde inicia el crecimiento ya del follaje de las hojas, ¿ok? Es decir, hasta acá. Bueno, luego lo voy a repetir simplemente para que quede claro cómo le vamos a hacer. Tal vez no tengan de estas fresas, pero bueno, ya estaremos compartiendo ahí algunas semillas seguramente a los vecinos de Santa María. O incluso, bueno, matas no tenemos tanto, pero ahora que haya, yo creo que sí les vamos a avisar para que tengan una. Esta fresa además tiene la ventaja de que produce todo el año, ¿no? Como les contaba, sus fresas son chiquitinas, muy, muy pequeñas, o sea, tal vez del doble del tamaño de esta, incluso algunas llegan a ser como de ese tamaño, como el tamaño de una uña, así chiquitas, pero súper fragantes, ¿no? Nada que ver con lo insípido luego de esas fresas que nos venden en domos de plástico. Miren esta qué bonita, ¿no? Le voy a dejar su florecita nomás porque está bien chida. Y esta igual va a ir sembrada hasta la parte donde comienza el follaje. Esta va a requerir un hoyo muy pequeño, igual yo creo que de medio dedo, y va a ir para adentro.
Entonces, bueno, pues creo que esto es lo que les vamos a mostrar hoy. Vamos a aprovechar para grabar un poco y hacer probablemente la próxima transmisión de qué está sucediendo en el huerto, tanto aquí arriba perdón, tanto allá arriba como aquí abajo. Y bueno, ya también les mostraremos por qué es importante. Vamos a estar cosechando semillas de albahaca, de hinojo, quitando plantas que ya están marchitas, pero que contienen toda la vida de la planta madre, es decir, muchísimas semillas. Y bueno, pues estas las vamos a guardar para utilizarlas en primavera, ¿no? Bueno, pues gracias por acompañarnos, ahí estamos y nos vemos el próximo viernes. Pásenla bien, ya viene Día de Muertos, coman pan de muerto, engorden, aprovechen. Calorías para el frío. No sé si tenemos preguntas, Rodrigo. Sí, tenemos una pregunta en relación a los germinados. Nos pregunta, espérame tantito, es que se me fue por un momento el comentario, no ubico, pero nos pregunta si los germinados se comen directamente de la raíz o cortando al ras de la raíz. Ok. Es Sandra, dice, ¿cómo se consumen los germinados? ¿Se arrancan de raíz o se cortan al ras de la tierra? Ok, pues ya es una decisión que tiene que ver más con el tiempo que tengas. Voy a hacer este ejemplo, ¿ok? Con los brotes de cilantro. Yo, como les conté, creo que la semana antepasada, me dediqué un ratote a hacer esta onda y éramos un ejército de 5 amigos, que por cierto saludo a todos los que estuvieron allí en esa azotea donde sembramos millones de estas cosas durante años. Y la chamba, porque nosotros se lo surtíamos a chefs de los acá, los muy acá, lo hacíamos con extremada limpieza. Es decir, tomábamos un mechón, tal cual lo estoy haciendo en este momento, con unas tijeras y le dábamos un corte a las raíces. Todas estas raíces que cortábamos se iban a una bandeja en donde luego hacíamos una composta y eso fue la fuente de nuestro sustrato durante todo el tiempo que hicimos, ¿no? En realidad llegó el momento en que no comprábamos tierra. Estos yo me atrevo a comérmelos directo porque conozco la tierra, sé con qué agua están regados y son limpios, son brotes limpios, ¿no? La otra manera de hacerlo es arrancando un mechón con todo y raíz. Bueno, me los voy a comer, porque si no sería un desperdicio. Y luego, la otra manera de hacerlo es sacando el mechón como un mechón y arrancando todo. Aquí tengo más suciedad, ¿no? Entonces, todo esto también lo puedo cortar. Podría incluso lavar la raíz o no cortarlo y lavarlo con todo y raíz y también comérmelo. Es una decisión ya más bien de tiempo y de practicidad, ¿no? ¿Qué más? Creo que está respondida la pregunta, ¿no? Bien, gracias. Llegaron otras preguntas. Alex Dares nos pregunta que cómo germina la fresa y qué cuidados tiene, más o menos en general. Ok. La fresa, sus semillas, es uno de los pocos frutos que tiene las semillas por fuera, ¿no? A lo mejor traigo el cilantrazo ahí, porque sí me metí un bonchecito y además lo traigo ahí medio atorado entre los dientes. Entonces a lo mejor me ven así. Bueno, la fresa. Hay que quitarle las semillas que están por fuera. Puedes usar un cúter, hasta una aguja, ¿no? Algo como fino, filoso, y raspar las semillas. Si se corta como una rebanadita, una micro rodaja ahí de fresa, no rodaja, más bien exterior, a lo largo, la parte roja, y se deja secar, también es una manera luego más fácil de quitar la semilla. Entre más seco esté, más fácil es quitarla. Una vez que tengas tus semillas, hay que sembrarlas, ponerlas sobre la tierra y cubrirlas con una capa de tierra muy ligera, apenas cubrirlas, no sé, 3 milímetros, 4 milímetros, por ahí, poquito, nada más que queden cubiertas.
y mantener la humedad bastante, ¿no? O sea, no empapado, pero sí que no se nos seque. Entre más pequeña es la semilla, más fácil es que se deshidrate si se nos olvida regarla un solo día, ¿no? En horas podemos matar a nuestra planta. Tarda en germinar, es una semilla que tarda en germinar, unos 20 días, y además tarda en crecer. Es una plántula que hasta que alcanza unos 5 o 10 centímetros se nota su crecimiento verdadero, ¿no? Antes de eso, su crecimiento es muy lento. Entonces es de mucha paciencia, pero vale la pena. Y hay que elegir semillas de preferencia de algún origen conocido, porque ya hay muchas hibridaciones, que es otro tema que ya hemos explicado y que tal vez luego retomemos. Entonces, ojalá, pues no sé, pues conseguir buenas semillas. Aquí nosotros de la grandota, creo que no tenemos. No tenemos. Yo la verdad, cuando empecé con esta, pues ya cambié totalmente a esta. Entonces, bueno, probablemente hacia primavera tengamos suficiente semilla para repartir, si es que son vecinos. Recuerden que todo esto es para el barrio. Sí. Vale, otra pregunta de Aline. Nos cuenta que había escuchado que cuando es por esqueje, a veces se honguea y que dónde hay que cortar, cómo podemos evitar que se honguee el tallo del esqueje. A ella yo ya le compartí el video donde hablamos de esquejes, donde explicas cómo es el procedimiento del esqueje, pero no sé si quieras responder en relación a lo del hongo. Aline, no sé, bueno, ahorita voy a responder en torno al esqueje, pero no sé si también estemos hablando de la fresa. Ahorita mencioné estolones, es distinto, pero nada más para que nos aclares si estamos hablando también de la fresa, o sea, si tu pregunta iba dirigida a la fresa. Voy a hablar de la cuestión de los hongos en los esquejes. Los esquejes, pues bueno, están en una extrema humedad y hay ocasiones en que simplemente se infectan, vamos a decir, con esporas de algún hongo y comienza la pudrición. Esto podemos evitarlo o tratar de evitarlo de distintas maneras, asegurándonos de lavar muy bien la botella, incluso podríamos hasta meterla en un trasto con algunas gotas estas desinfectantes, como las de verdura, o una gota de cloro por litro, ¿no? Y dejarla ahí un ratito. O sea, ya si queremos ser así extremadamente limpios, ¿no? Cuando tenemos suficiente abasto de ramas para sacar esquejes, pues lo que hacemos es que más bien sí lavamos las botellas, utilizamos agua limpia, limpiamos las tijeras ya sea lavándolas o con un trapo humedecido con alcohol cada vez que hacemos un corte para prevenir justamente que seamos nosotros los portadores de esas esporas que luego se van a convertir en hongo. Pero en ciertas ocasiones se vuelve inevitable, si no tenemos un ambiente, vamos a decir, clínico de laboratorio, se vuelve inevitable que se honguen. Por eso también aconsejo hacer numerosos esquejes. Es decir, si yo quiero uno, pues me conviene cortar 5, hacer 5. Y si tengo los 5, pues genial, ¿no? Y si no tengo los 5, pues al menos uno seguramente sobrevivirá. Gracias. Por último, Mónica nos pregunta, bueno, ella tiene ejotes morados que se llevó en el taller de Camilo y que puso a germinar. Ya hay varios que digamos que ya están largos, listos para cosechar, y hay otros que están más pequeños. La pregunta es que si puede cortar sus ejotes morados y dejarlos pequeños todavía. De hecho, el ejote morado a mí me encanta cuando está delgado la vaina, ¿okay? Una vez, no importa el tamaño, porque vas a encontrar que te va a dar vainas cortas y vainas largas. No es tanto ese tamaño, ¿no? Lo corto o lo largo, sino lo delgado o lo ancho que está la vaina. Para consumo, yo cuando tengo ejotes en los huertos, son de esas cosas que nunca salen del huerto, ¿no? Y nunca salen del huerto porque siempre me las como. O sea, es de esas cosas que me encantan, son jugosos, con un sabor dulce, son deliciosos. Y pues nunca salen del huerto, porque paso por una vaina y me la echo, ¿no? Las únicas que dejo son para semilla. Y entre más delgado, creo que ahí puedes
ir viendo, ¿no? O sea, tampoco que estén muy pequeñitos, porque entonces pues, no sirven ni de palillo, pero sí, no sé, de unos 5 centímetros probablemente ya puedan comenzarse a cosechar, ¿no? Creo que es todo. Muchas gracias a todas y todos por esta transmisión. Y recordarle a Mónica que de esos ejotes aparta algunos para las Por semillas. favor, recuerden, sí, todos los que han participado en los talleres con las semillas, ¿no? O sea, tráiganos de vuelta semillas. Esto es una red, la estamos haciendo juntos, ¿no? No es Casa Gallina y ustedes, somos todos, somos un equipo y esa es la intención de Casa Gallina en todas las actividades que proponen, ¿no? Que nos vinculemos, que seamos un esfuerzo mutuo y que entre todos vayamos enriqueciendo los bancos de semilla, el resguardo de plantas, etcétera, etcétera. Así que, pues sí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes.